Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 19 de marzo del año 2024. Pedro Sánchez decidió que para afrontar esta nueva legislatura ya no le servía como portavoz del gobierno Isabel Rodríguez. No sabemos si fue porque la veía quemada después de haber sido sancionada varias veces por la Junta Electoral, o si fue porque el presidente creyó que para la confrontación política que se venía por delante en esta movida legislatura, necesitaba a alguien con más peso político o quizá más incisivo que Isabel Rodríguez. Fuera por lo que fuese, hace meses la realidad fue que la señora Rodríguez dejó de ser la voz del gobierno para quedar relegada a ministra de Vivienda, un departamento sin apenas competencias porque las competencias las tienen las comunidades autónomas. Hoy, en su calidad de ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez ha vuelto a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros porque había que presentar el enésimo nuevo plan de vivienda del gobierno de Sánchez. Y durante esa rueda de prensa ha sucedido esto. Sí, es un instrumento más al servicio de esa política que ha de constituir y garantizar el derecho constitucional. Perdón, ministra. Sí, por favor, claro que sí. Es que como este era el orden que yo... Disculparme. Por favor, faltaría más. A Isabel Rodríguez se le había olvidado que ella ya no es la portavoz del gobierno y cuando los periodistas han preguntado ha tomado la palabra sin que el actual portavoz del gobierno, su sustituta Pilar Alegría, le hubiera dado permiso para hablar. Y sonrosada, y con los coloretes, y con el sonrojo en la mejilla, Isabel Rodríguez le ha pedido perdón a Pilar Alegría porque, perdón, es que este era el orden que yo, cuando tenía tu puesto, le daba a los ministros. Que preguntaban a la portavoz, pues primero respondía el ministro de Vivienda y luego la portavoz. Quizá porque todavía no ha superado su destitución, hoy Isabel Rodríguez ha querido demostrarle a Pedro Sánchez que si lo que el presidente del gobierno demandaba para esta legislatura era una portavoz aún más sectaria, ella hubiera podido estar a la altura. Pero ¿por qué yo no y Pilar Alegría sí? Y para demostrarlo, escuchen cómo Isabel Rodríguez respondía a una pregunta sobre su competencia, que era lo de poner un tope al precio del alquiler. Y a la ministra de Vivienda, una pregunta quería hacerle sobre el índice de precios del alquiler, porque se aprobó hace unos días y las comunidades autónomas presididas por el PP parece que no están dispuestas a asumirlo. ¿Hay algo que hacer, ministra, en el caso de que esas comunidades presididas por el PP no declaren las zonas tensionadas para que se pueda aplicar este índice? Gracias. Yo alucinaba hace años cuando escuchaba, si me permiten la expresión, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, insisto, es la persona competente de forma exclusiva por mandato constitucional en garantizar el derecho de acceso a la vivienda a todos los madrileños y madrileñas, decir que Madrid estaba imposible y que quería dejar el alquiler, pero que no sabía cómo comprar. Y ya nos hemos enterado cómo lo ha hecho. Ya sabemos cómo vive. Y, lamentablemente, todos los madrileños no tienen la posibilidad de vivir en el barrio de Chamberí ni de desembolsar 2,5 millones de euros. Y, afortunadamente, la mayoría de los españoles y españolas no cometen delitos para acceder a la vivienda. En este programa somos comprensivos y hasta empáticos y entendemos que Isabel Rodríguez se haya tenido que hacer valer hoy ante su jefe y delante de su sustituta, demostrando que, oye, puestos a inventar y atacar a Ayuso, yo puedo ir más lejos que nadie. Pero solo por curiosidad, señora ex portavoz, ¿de dónde se ha sacado usted que el novio de Ayuso pagó 2,5 millones de euros por su casa? Porque ningún medio de comunicación, incluido el que está dando las noticias que luego María Jesús Montero adelanta en el Senado antes de que se publiquen, ningún medio de comunicación habla de esas cifras, ni de lejos, ni se acercan. 2,5 millones por la casa. ¿Se ha inventado usted, señora ministra de Vivienda, la cifra?
¿La ha engordado porque la realidad le parecía poco escandalosa o porque usted sabía que dando esta cifra nadie de su gobierno podía igualarla, ni siquiera su sustituta? ¿Tiene usted el mismo rigor con el resto de cifras de la vivienda que ha dado también? ¿Se las inventa? ¿Las multiplica por 3? El problema de Isabel Rodríguez es que por mucho que invente, por mucho que lance ataques durísimos desde esa mesa contra políticos que no están presentes, en mi opinión, aunque con Sánchez nunca se sabe, yo creo que no va a volver a recuperar su puesto de portavoz. Más que nada porque ese lugar y ese puesto lo ocupa ahora alguien que es mucho mejor que ella a la hora de insultar a la oposición. Y esa persona, lo sentimos, doña Isabel, se llama Pilar Alegría y es la portavoz del Gobierno. Y a raíz de las duras acusaciones que está habiendo en los últimos días entre PP y PSOE a cuenta de todo el escándalo que rodea a la pareja de Ayuso, preguntarle si cree que el ministro Óscar Puente, con sus comentarios en Twitter, responde a la labor de lo que debe ser de un ministro, porque desde el PP le acusan de no estar actuando como un representante público y, en definitiva, de que se está pasando mucho con esos comentarios en Twitter. A mí y a este Gobierno, desde luego, lo que me preocupa profundamente es las amenazas, en este caso de un cargo público, del director de gabinete de la presidenta Ayuso, a una periodista, a un medio de comunicación, y que todavía, a fecha de hoy, no haya sido cesado o que no haya sido destituido. Porque la libertad de prensa en este país es un bien esencial, un bien también a proteger. Es curioso, de todas maneras, nunca nos podíamos imaginar que la libertad de la señora Ayuso se tradujera en libertad para mentir, en libertad para difamar o en libertad para mentir doblemente. Y desde luego ¿Lo ve, la mentira... doña Isabel Rodríguez? Usted nunca podrá estar a la altura de Pilar Alegría. Le preguntan a la ahora portavoz del Gobierno por el ministro que llama ojete, panfleto, matones, lamedobladillos o fachosfera a la prensa, y la portavoz Pilar Alegría saca a colación a Ayuso para decir que lo suyo es la mentira, la difamación, la amenaza y la mentira doblemente. Porque Ayuso no miente una vez, es la mentira doblemente. Esto antes en el 1, 2, 3, amigos boomers, que tenéis ya una edad y que veíais aquel programa con Mayra Gómez Kemp, cuando decías una palabra 2 veces, en la respuesta, clink, 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 las supertacañonas tocaban la campana y se acabó. Pues Pilar Alegría ha dicho, lo de Ayuso es muy malo, porque difama, miente y además miente doble. Señora Rodríguez, doña Isabel, usted no podrá ser nunca como Pilar Alegría, que además es una portavoz que se ocupa de proteger la libertad de prensa porque es un bien esencial, ha dicho. Lo que pasa es que para la Moncloa la libertad de prensa es un bien esencial solo para algunos medios de comunicación. El martes pasado les dije que la Moncloa le había dado la palabra en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, solo hacen una a la semana, a 5 medios: Televisión Española, el Huffington Post, Infolibre, La SER y La Vanguardia. Medios o progubernamentales y o de izquierdas. Así querían garantizarse que nadie preguntara por Begoña Gómez. Pues hoy la Moncloa le ha dado la palabra a 5 medios: Radio Nacional, La Sexta, TV3, El Español y otra vez Infolibre, para garantizarse que nadie pronunciara en la rueda de prensa el nombre maldito, el nombre tabú, Begoña Gómez. Y lo han conseguido, otra vez. La libertad de prensa es un bien esencial a proteger, ha dicho la portavoz del Gobierno. Pues mire, doña Pilar Alegría, ¿le puede decir al secretario de Estado de Comunicación, que es la persona que ordena a quien pregunta? Porque con Isabel Rodríguez, la que daba el turno de palabra era Isabel Rodríguez. Usted no. Usted deja que lo haga el secretario de Estado de Comunicación. No sé si porque es más lista o tiene menos autoridad. ¿Le puede decir al secretario de Estado de Comunicación, Pilar Alegría, que desde que usted es portavoz del Gobierno, Rubén Fernández, representante de este grupo en esa rueda de prensa, no ha
preguntado ni una vez porque no nos han permitido preguntar ni una vez? ¿Puede proteger ese bien esencial de la libertad de prensa también de los medios que les incomodamos? En la rueda de prensa en Moncloa, hoy el Gobierno ha vuelto a conseguir que no se hable de la mujer del presidente, de Begoña Gómez, y que en caso de tener que hablar del asunto que le toca de refilón, hayan preguntado diciendo: el PP dice, el PP hace. Pero atención, porque ha habido milagro y en el Senado se ha pronunciado el nombre tabú, la palabra maldita, y el PP le ha preguntado directamente al Gobierno por las andanzas de la mujer del presidente. Eloy Suárez es senador del PP y le ha preguntado a María Jesús Montero. Ustedes han mantenido durante mucho tiempo ocultos los expedientes de rescate de Plus Ultra y Air Europa. Este es el gobierno más oscuro de toda la democracia. Ustedes saben que la oscuridad es donde mejor se desenvuelve la corrupción. Sorprende porque cuando ustedes quieren son muy diligentes y transparentes. Lo hemos visto con la Oficina Patriótica de Conflicto de Interés hace pocos días y sobre todo con la Fiscalía General del Estado. Eso sí, aderezada con una capacidad adivinatoria que usted ha demostrado que desde luego nos ha dejado sorprendidos. Por eso le pregunto cuáles son las causas o motivos por los que mantienen ocultos esos dos expedientes. Es falso que este gobierno oculte de estos expedientes que usted comenta de ningún otro expediente. Es más, nada que ocultar, todo correcto, señoría. Es falso que sean públicos. También son restringidos o no deberían conocerse los de la agencia tributaria y ustedes no han tenido ningún problema en hacerlos públicos. Esa es la diferencia. Son el origen de la trama, señora vicepresidenta. Ahí se conocieron Koldo, el del Ferrari, Ábalos y usted, que rápidamente acudió a pagar esas subvenciones. Cuando se le pregunta al presidente del gobierno, como fue el otro día, se ríe. En todo el centro del huracán, señora vicepresidenta, estaba la mujer del presidente, la señora Begoña Gómez. ¿Qué hacía la señora Begoña Gómez negociando ayudas para sus negocios en San Petersburgo? ¿Qué hacía la señora Gómez? ¿Qué hacía la señora Gómez negociando o hablando o recibiendo al CEO de Air Europa y al del Ferrari cuando había en juego una subvención de más de 500 millones? ¿En condición de qué intervenía la señora Gómez en esas negociaciones? ¿Usted sabe quién se ríe de la situación que vivimos en la pandemia? Se ríe la señora Ayuso cuando dice que el protocolo de la residencia no permitió que personas pudieran morir. ¿Sabe de qué se rió la señora Ayuso? Se rió cuando mintió con la bandera de la Comunidad de Madrid detrás, diciendo que no había habido delito fiscal, a pesar de que se había reconocido por parte del abogado que representaba a su pareja. Usted no puede demostrar, porque es falso, que la agencia tributaria haya filtrado nada. Y ustedes, con la teoría de la conspiración que desatan siempre que se les pilla en la mentira, ocurrió con motivo del 11M, ocurrió con motivo de la Gürtel, ahora está ocurriendo con motivo de la mentira en la que hemos pillado a la señora Ayuso. Y por último, señor Suárez, ¿pueden ustedes aclarar si efectivamente la Xunta de Galicia dio una ayuda de más de 100.000 euros a una empresa en la que trabajaba su mujer? Porque eso no lo llevan a la oficina de conflictos de intereses. ¿Por qué no lo denuncia? Simple y llanamente. Ruego vaya finalizando. Ustedes deben explicaciones. La señora Ayuso tiene que dimitir por mentir y además le puedo decir con claridad, señora vicepresidenta, que gracias. La señora... Gracias, señora vicepresidenta. El tiempo ha finalizado. Gracias. ¿Se han fijado? Primera pregunta citando a Begoña Gómez que le hace el PP al gobierno. Begoña Gómez, y la ministra de Hacienda pierde la voz, pierde los nervios, responde con los de las residencias, con el novio de Ayuso, saca el 11M, pero en ningún momento le ha dicho al senador del PP: usted miente sobre la mujer del presidente y lo sabe. No le ha dicho: y encima ahora esparcen porquerías sobre Begoña Gómez. No, hay una orden
de no hablar de este tema ni siquiera para decir es mentira. Como diría Isabel Rodríguez, yo es que alucino. ¿Qué tiene el sanchismo con este asunto que al pronunciar 3 palabras, mujer del presidente, se ponen de los nervios, pero ni siquiera utilizan su ferocidad para decirle al PP ¡qué vergüenza! La teoría de la conspiración, sí, pero hablan de la teoría de la conspiración del 11M y de no sé cuántas cosas más, pero no la teoría de conspiración contra Begoña Gómez, que ni lo nombran. Miren, les voy a poner otro ejemplo de esta tarde en el Senado, para que vean cómo cuando se toca la tecla adecuada, hay algunos que no se pueden aguantar. Le pregunta la senadora María Salom a Óscar Puente sobre el escándalo que salpica a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Escuchen lo que ha pasado. ¿Llamó a la señora Armengol para obligarle a comprar mascarillas a una trama que pagaba mordidas? ¿Fue el señor Ábalos o fue el señor Coldo en nombre del señor Ábalos? Porque miren, la señora Armengol no lo ha desmentido, simplemente calla. Y ya saben lo que se dice, que quien calla, otorga. ¿Cómo se inicia el expediente? Pues se inicia de una manera mágica. Resulta que alguien de la trama llama por teléfono a un conocido socialista del gobierno balear y le dice, oye, que mañana llegarán 1,5 millones de mascarillas FFP2. Y llegan las mascarillas, pero son defectuosas. No sirven para los hospitales. Y en vez de devolverlas, se inicia formalmente el expediente de contratación. ¿Por qué, señor ministro? ¿Por qué? ¿Para agradar a los jefes? Ahora es su turno. Yo sé que usted es muy amable. Le pido que me conteste a lo que yo le he formulado y no me saque a pasear a la señora Ayuso. Señora Salom, muchas gracias por lo de amable. No se preocupe, no le voy a sacar a la señora Ayuso. Y efectivamente, les doy mi palabra que Óscar Puente no ha sacado a la señora Ayuso en su respuesta. Se ha aguantado. Lo ha conseguido. Así que una senadora del PP le pregunta a Puente por Armengol y hasta Puente resiste la tentación de irse por peteneras y sacar a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues vean ustedes la diferencia. Ojo lo que sucede cuando un senador del PP, en este caso Juan José Sanz Vittorio, sobre quien le pregunta a Óscar Puente es sobre Begoña Gómez. ¿Se resistirá entonces a sacar a Ayuso? ¿Qué opina usted de que el presidente no se abstuviera en la concesión del rescate a la empresa que subvencionaba, y era la única, el proyecto de la mujer del presidente? Si un señor cobra una comisión por suministrar mascarillas a las administraciones, constituye una trama de facturas falsas para eludir el pago de sus beneficios a Hacienda. Si el producto de esa operación la invierte en comprar un piso al menos que se sepa, en comprar un piso al menos que se sepa en el que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si además se desvela que el piso que está encima de ese piso pertenece a una sociedad administrada por su propio abogado. Si además el principal cliente de este comisionista es la empresa con la que la presidenta de la Comunidad de Madrid está vaciando sistemáticamente la sanidad pública de Madrid y transfiriéndola a la sanidad privada, eso tiene un nombre, señor Sanz Vittorio, se llama corrupción. No me voy a referir al comisionista, me voy a referir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, partícipe a título lucrativo del producto del delito cometido por su pareja. ¿Se han fijado? Es preguntar por Begoña Gómez y nadie del gobierno, ni siquiera Óscar Puente, se atreve a decir lo que usted está diciendo es mentira. No. Se ponen de los nervios, alzan la voz y sacan lo de Isabel Díaz Ayuso con el argumentario todo hecho para no tener que decir, oiga, pues mire, que lo de Begoña Gómez es mentira, que ni siquiera lo niegan. Ojo, porque mañana Feijóo pregunta a Pedro Sánchez. Como Feijóo se limitara a preguntar a Pedro Sánchez, oiga, ¿puede desmentir usted las noticias que han salido publicadas sobre que su mujer se reunió con el de Europa y con el comisionista del Ferrari? Solo desmiéntalo y cambio de tema. A ver cómo salía Sánchez. Pero claro, para eso Feijóo tiene que pronunciar las palabras tabú. Mujer del presidente, Begoña Sánchez. Responda.
La ministra de Hacienda ha hablado del novio de Ayuso cuando le han preguntado por la mujer del presidente. Es lo que le ha salido del cuerpo. Lo que no sé si le ha gustado es que fuera, en los pasillos del Senado, los periodistas le recordaran a ella en el lío que se ha metido la ministra de Hacienda por lo del novio de Ayuso. Vicepresidenta, ¿registró usted datos a la agencia tributaria sobre el novio de Ayuso? Absolutamente falso. Y es más, no puedo comprender cómo el Partido Popular ampara el que se pueda defender un fraude fiscal, y no comprendo cómo el Partido Popular incluso pueda amparar una denuncia o pueda amparar una persecución a una inspectora de la agencia tributaria. Algunos no solamente no se conforman con enriquecerse en el transcurso de una pandemia, sino que incluso quieren pagar menos impuestos, y me parece que eso no lo puede amparar un partido como el Popular. Persecución a una inspectora de la agencia tributaria, lo dice la ministra, que 3 días después de que el jefe de inspección de su ministerio y la responsable de la agencia tributaria en Aragón elevaran un informe sobre la trama sanchista a la justicia, fueran destituidos fulminantemente de su cargo. ¿Alguien va a preguntar por esto también? Que estaría bien que nos explicara por qué echó al responsable de inspección y a la directora de la agencia tributaria en Aragón, Montero, 3 días después de elevar el informe clave sobre la trama sanchista. Ha dicho antes la ministra de Hacienda que ellos no ocultan ningún expediente. Expediente nosotros somos muy transparentes. No es verdad. Desde hace tiempo el Consejo de Buen Gobierno y Transparencia tiene bajo la lupa algunas de las actuaciones del Ejecutivo. Por ejemplo, la gestión de los fondos europeos, los rescates a varias empresas durante la pandemia o el uso del Falcon. Sobre los fondos europeos, titular hoy del Confidencial, de hoy, el día que la ministra ha presumido de transparencia. Transparencia obliga a Hacienda a desvelar cuántos casos de corrupción con fondos europeos investiga ya. El Ministerio de María Jesús Montero lleva ocultando desde hace meses el número de denuncias que ha recibido sobre fraude y posible corrupción en la gestión de los fondos europeos o el número de casos que ha investigado y remitido a la Fiscalía española o europea y a qué administraciones afectan. El argumento de María Jesús Montero para hacer caso omiso al requerimiento del Consejo de Transparencia es que, abro comillas, el conocimiento de esos datos podría incidir negativamente en la eficacia de las actuaciones administrativas en materia de prevención y lucha contra el fraude. O sea que decir cuántos has denunciado, eso es lo que te va a impedir seguir investigando. Transparencia, ante esta pregunta tan chorra, respondió que no entiende las explicaciones del gobierno y las genéricas afirmaciones que ofrecen, puesto que están lejos de aportar una justificación en los términos exigidos. Es textual de Transparencia. De ahí que obligue a Hacienda a facilitar la información requerida. Pero hay más. Segundo titular del día, Voz Populi. Pachá, la famosa discoteca, restauración, invirtió 1,28 millones de euros en un negocio con Rosauro Varo tras pedir su rescate al gobierno. El Consejo de Transparencia lleva reclamando al Gobierno desde hace años los expedientes de los rescates millonarios de varias empresas durante la pandemia, por ejemplo, Air Europa, por ejemplo, Plus Ultra, por ejemplo, las discotecas Pachá. ¿Y qué ha respondido el Gobierno? Que no va a facilitar información sobre estas ayudas millonarias que se otorgaron porque los datos son reservados. Aquí todos los datos son reservados, menos los del novio de Ayuso. Ayer mismo, la Audiencia Nacional se sumó a Transparencia y reclamó al Gobierno el expediente del rescate de Pachá. Y hoy sabemos que este grupo de discotecas no solo pidió el rescate al Gobierno alegando problemas de liquidez. Apenas unas semanas después de recibir 18 millones de euros, invirtieron el 10% en un potencial negocio con el entonces vicepresidente de Prisa, Rosauro Varo, y, por cierto, Rosauro Varo, amigo de Javier Hidalgo, el de Europa. Sobre los viajes del Falcon, titular de las últimas horas, The Objective, Transparencia obliga a Yolanda Díaz a desvelar los costes de su visita a Carles Puigdemont. Y dirá Yolanda Díaz, ¿por qué tengo que desvelar yo lo que gasté o hice en mis viajes a Brasil, Argentina,
Uruguay o al Papa cuando fue a verlo a Roma, si el gobierno se sigue negando a decir por qué viajó el Falcon 39 veces a República Dominicana en los últimos 3 años. Y es interesante lo de las fechas, porque el gobierno solo ha reconocido 6 viajes de los 39 del Falcon a República Dominicana en 2019. A partir de ahí, silencio. Y los 33 que se han realizado desde marzo de 2021, de esos no se dice nada, aunque te lo pida 7 veces el Consejo de Transparencia. Curioso, comprueben ustedes las fechas de lo que se está publicando con lo de los viajes de República Dominicana. Y la opacidad del gobierno, ¿qué es lo que provoca? Pues una curiosidad insana, en este caso, la nuestra. Por ejemplo, nos seguimos preguntando por qué ni siquiera niegan las noticias que se publican sobre Begoña Gómez. Es que ni siquiera para insultar al PP. Oiga, son ustedes unos facinerosos, sacar a la mujer del presidente. ¿Qué va? Le preguntas por la mujer del presidente y te dice, pues hoy es martes, es el día del padre y es de noche. No, pero si yo te he preguntado, anda, que el novio de Ayuso... ¿Y si no las pueden negar? ¿Por qué al menos no explican esas noticias que afectan a la mujer del presidente y así nos entendamos ya todos y cambiamos de asunto? Porque el asunto es que de la trama interminable hoy hay más novedades, Esmeralda. Sí, titular de Voz Populi, por ejemplo, los hidalgos se gastaron 1 millón en su empresa del Africa Center cuando Begoña Gómez lo presidía. Resulta que Wacalúa, la empresa que creó Globalia y que patrocinó Begoña Gómez a través del Africa Center, se gastó 1 millón de euros en todo el tiempo que la mujer de Pedro Sánchez estuvo al frente. En ese periodo, Wacalúa ingresó poco más de 460.000 euros, por lo que Globalia se pudo deducir más de 530.000 en su factura fiscal. El 10% de ese millón se gastó en relaciones públicas. El resto, es decir, el 90%, en servicios profesionales cuya naturaleza no se detalla. Fuentes de Globalia le han contado a Voz Populi que como Wacalúa perdía dinero, pues su único socio hacía aportaciones, es decir, Globalia. Otro titular más que nos da tiempo, de Objective. Globalia se deshizo de una deuda de 700.000 euros tras solicitar la ayuda de Begoña Gómez. Globalia Autocares Levante afloró una deuda en 2020 de algo más de 700.000 euros. Según cuenta este diario, el CEO de la compañía, Javier Hidalgo, se reunió con la mujer de Pedro Sánchez para pedir ayuda para deshacerse de esa deuda que podía bloquear futuros negocios. Lo que sorprende no es la cantidad de la deuda, 700.000 euros, lo que sorprende es su desaparición. En el balance contable del siguiente ejercicio, en el año 2021, ya no consta esa deuda. Desde Globalia le han dicho a The Objective que la propia compañía hizo una aportación de capital de más de 1 millón de euros a 20 de diciembre de 2021 para poder compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. Insisto, me parece muy llamativo que el gobierno que acusa de mentir a todos, que el gobierno que no para de decir que todo son fake news, no se haya atrevido ningún miembro del gobierno a decir una sola vez eso que usted me dice de Begoña Gómez es mentira. ¿Por qué será? La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.